Buenas, ¿qué tal? Bueno, Chemi, no sé si quieres hacer una breve presentación. No, más que una presentación que la hagas tú misma del libro, Sí. Un agradecimiento de que hayáis pensado en la asociación para por una, hacer la presentación del libro, y por otra, como luego explicaremos un poco más, o tú misma, nos han pedido toda una serie de libros, 40 y tantos, y lo que saquemos de lo que compréis y de lo que se vaya comprando otros días, Sí. pues era para la ASO, pues en el agradecimiento en ese sentido, y a todos los que habéis venido, y poco más, todo lo que ya es presentación del libro que Bueno, pues llevo una chuletilla para que no se olvide nada, por supuesto. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer vuestra cálida presencia en un día caluroso como hoy. Sé que era un día perfecto para quedarse en casa fresquito y aquí estáis. Pues he elegido este lugar, la Asociación Vecinal de Quintana, por muchos motivos que ahora explicaré. El barrio de Quintana sale muchísimo en esas páginas del libro. Además, hay acontecimientos de suma importancia para el desarrollo de la historia que tienen lugar entre estas calles. Entonces vamos a ver primero por qué el barrio de Quintana. ¿Qué rincones o qué personajes podemos encontrar? Mi nombre es Virginia Más. Virginia. Más peinado. Pero es que no me acuerdo, como no veo... No pasa nada, no pasa nada. Yo lo repito las veces que haga falta. Claro, no, pues... Virginia Más peinado, como comprenderéis, he tenido muchas bromas. Pero bueno, ya ha pasado. Bueno, algunos rincones que salen en estas páginas de este barrio. En primer lugar, el cementerio de la Almudena. Este libro comienza en el cementerio de la Almudena, que, como ya sabéis, es un camposanto subterráneo muy misterioso que tiene más habitantes que Madrid, capital, que la capital de Madrid. La plaza de Quintana, mítica por supuesto, y sus puestos de intercambio de cromos, los innumerables talleres mecánicos entre muchas calles, la avenida Baroca, el célebre Docamar, el bar Casa Simón, el bar Casa Nieves, que ahora está, en la actualidad está cerrado, y una florista célebre, que es la Mariona, que bueno, pues es la florista más anciana del cementerio, y que además contaban que dejaba tumbas siempre en personajes progresistas. Entonces tiene un papel dentro de esta novela. Sí. Bueno, pues he elegido además esta asociación por ser un ejemplo de la lucha social, por la organización de actividades culturales y por la participación ciudadana. El objetivo de esta asociación es construir un barrio digno para sus habitantes, y la recaudación, el precio del libro serán 5 euros, y la recaudación de todos los libros pues, será para los gastos de la asociación, y no se me ocurre otra forma pues, como de echar un cable para estos proyectos valientes. Porque soy la mejor asociación. Sí, me parece espectacular. Bueno, la mejor de Quintana. Y de alrededores. Y de alrededores. Claro que sí. Vamos a hablar de, pues como yo aquí hablar de mi libro, una de las preguntas que hacen, porque yo este libro lo publiqué hace 2 años y luego además os explicaré cómo conseguí publicar este libro, porque fue un proyecto apasionante. Fue un proyecto, yo tenía el libro escrito y quería publicarlo, pero no quería depender de ninguna editorial. No quiero que haya una editorial que luego me digan lo que tengo que escribir. Entonces descubrí un tipo de proyecto que es una plataforma, que es la plataforma de crowdfunding, y el crowdfunding, este nombre, lo que significa es encontrar mecenas. Entonces la gente lo que hizo es apoyar económicamente que yo pudiera publicar el libro. En 4 días conseguí el dinero para publicar 1000 ejemplares. ¿Qué hago con 1000 ejemplares? Madre mía, se me ha ido de las manos. Y sobre todo me parece un proyecto bonito porque el arte queda en manos de la ciudadanía, no queda en manos de las editoriales o de las galerías de arte, de los museos que nos dictan siempre pues, lo que tenemos que leer. Si ahora mismo ves a cualquier librería, aparecen 4 libros o 5 libros que me lo tendré que leer, será bueno, porque está en todas las librerías. Entonces es una posibilidad para cualquier creador de cualquier disciplina para poder llevar a cabo sus proyectos a través de la colaboración ciudadana, que sea un activismo ciudadano. Bueno, piensa en tu epitafio.
¿Por qué este título? ¿Qué hay aquí? Una de las cosas que tengo que explicar a mis alumnos, que son de la ESO y bachillerato, principalmente es qué es un epitafio, porque todo me dice, ¿epitafio? ¿Qué es un epitafio? Bueno, pues vosotros sé que sabéis lo que es un epitafio. Es un texto corto que honra a la persona que ha fallecido, la describe de alguna manera y es un rasgo distintivo. Puede ser una frase, una palabra, un poema. Lo puede haber elegido el fallecido en vida o lo pueden decidir pues sus sucesores. Y bueno, pues un epitafio es una huella que queda ahí para siempre. Entonces, sabéis que hay epitafios míticos. Hay algunos que realmente son un bulo, como el de perdone que no me levante de Groucho Marx, no es cierto. Es muy guay, dice, vale, qué buena idea, pero no es cierto, no es real. He hecho una pequeña recopilación de algunos epitafios que considero que son bastante buenos. Frank Sinatra, lo mejor está por llegar. Emily Dickinson, me llamaron y me fui. Joan Hare, que fue una actriz de televisión y cine. Vete, estoy durmiendo, no me molestes. Un anónimo del siglo XIX, aquí yace un ateo de punta en blanco y sin un lugar al que ir. Didi Ramone, de los Ramones, ok, me tengo que ir. Un anónimo que me ha encantado, que a lo mejor este sería el mío. Menos flores y traedme birra, cabrones. Traedme birra. Luego, uno de los creadores de las voces de personajes como Bugs Bunny, etc., puso en su epitafio, por supuesto, esto es todo, amigos. Vicente Huidobro, abrid esta tumba, al fondo se ve el mar, me parece maravilloso. Y no tengan miedo, que fue el de Borges. Y bueno, pues os voy a explicar un poquito, sin hacer spoiler de mi propia novela, de qué va este libro. Madrid, 1974. Martín Heredia es un sujeto que arrastra una vida monótona y gris. Mientras se deja guiar por su particular plano del cementerio, será testigo de un acto de venganza. Abre el sobre. Martín, ten cuidado y abandona ya tus paseos necrológicos. Estamos cavando tu hoyo y vamos a callar tu boca para siempre. Preso del miedo y atormentado por las amenazas, acabará convertido en un figurante de ficción, Mateo Sonder. Sus pasos a partir de ese momento serán parte de un guión cuidadosamente elaborado. Las calles de Madrid lo conducirán a un submundo de apariencias repleto de extraños personajes. Gastón Legal, un ciego millonario para el que trabajará como escribiente. Roma, la mujer de rostro triste que limpia la casa. Elías, un vagabundo que duerme en la calle. Y Clara Montes, su fallecida mujer. Vivos y muertos brindan juntos en este escenario, en el que los periódicos ocultan la enfermedad de un señor llamado Francisco Franco. Y todo el mundo se ha acostumbrado a utilizar una máscara para cubrir su rostro y sus intenciones. ¿Por qué piensa en tu epitafio? Infartos, accidentes, torturas, frío, miedo, hambre, aburrimiento, olvido. Hay 1001 formas de desaparecer del mapa, de borrarte de la vida de los otros. Franco agoniza, la gris multitud contiene la respiración. Hoy quizá puede ser un buen día para morir y volver a empezar. Entonces, bueno, este libro comenzó como suele suceder con muchas otras cosas, como pues, con un golpe del destino. Un día recibo una carta del suegro en la que me narra unos acontecimientos reales que ocurrieron en el cementerio de la Almudena. Estamos hablando pues del año 74. El cementerio del Este, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, cuando yo leo esa carta, pienso, yo acostumbrada a escribir relatos cortos, digo, esto se puede estirar muchísimo más. Y empiezo a estirar y digo, he escrito una novela. Y la verdad es que, bueno, se puede considerar un poco una novela negra. Una carta insólita llega a mi buzón, de esas que abres con premura, que dices, oh, no es del banco, qué guay. La abres rápidamente mientras sube las escaleras y en su interior están transcritos los nítidos recuerdos de un suceso macabro ocurrido en el cementerio de la Almudena. El juego del ahorcado. Los cuerpos de 2 guardias civiles que por algún motivo no merecían descansar. Ajusticiados, colgados de la cruz. A sus pies, pintura que pues invoca venganza. Entonces, tras ese testimonio yo dije, uff, de aquí se puede sacar mucha tela. Me aventuré a viajar a las entrañas del Madrid de los años 70 para encontrar respuestas. Entonces, pues
De repente en poco tiempo comienzan a crecer a mi lado personajes de ficción y con ellos la eterna incertidumbre, porque tú estás creando personajes y dices, ¿qué hago con ellos? ¿Los salvo o los condeno? Y empiezas a coger cariño y dices, los tengo que quedar todos iguales, son todos mis personajes. Entonces, bueno, pues he sufrido con ellos, he celebrado sus pequeños éxitos y sobre todo he sido consciente de la responsabilidad que supone dar vida a seres imaginarios, con la intención de que tengan una vida más larga que la creadora, porque ya sabéis que, bueno, que recibir es un acto prepotente de aspiración a la inmortalidad. O sea, mis libros seguirán ahí mientras yo no esté. Si llegáis a leerlo, espero que lo hagáis, os convertiréis desde ese mismo instante en jueces y parte de esta historia en la que la verdad y la mentira aparecen, son como fluidos capaces de mezclarse por completo. Porque al fin y al cabo la literatura y la imaginación son esa parte real de la existencia que, por supuesto, nadie va a poder arrebatarnos por ahora, ¿vale? Entonces, bueno, este libro, como os he dicho, para que hagáis publicidad, por favor, que lo compren aquí, porque yo realmente es mi forma de poder apoyar todo lo que está haciendo esta asociación por el barrio. Y bueno, pues me trae un relato que tengo, que es un relato inédito y me gustaría compartirlo con vosotros. Pero si sois muy cansina me decís, oye, ya, estás viendo muy arriba, tal. Bueno, voy a hacer una cosa, antes de empezar con ese relato, para que engancharos un poco a la lectura, os voy a leer solo la primera página de la novela. A ver. No os voy a descubrir nada. La primera página, no, es que no puedo sentar. ¿Tu libro es para una niña de 13 años? Quizá, vamos a ver, yo tengo alumnos, pero quizá un poco más mayores, 16, que la han leído y les ha gustado mucho, 13 años quizá no. Vale. No, es que mi hija, a ver... Es muy lectora. No, bueno, es cotilla, Sí. más que otra cosa. Pero, claro, más que nada que yo quiero meterme más a la lectura. Ya. Claro, No, si quizá un voy a poco más llegar, mayor, pero- un poco más mayor, porque yo no soy descriptiva, para nada me considero una persona muy descriptiva. Más, mi libro va pues, como mi cabeza, boom, 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 muy rápido, pasan muchísimas cosas. Lo que pasa es que quizá a lo mejor para una niña pues es más complicado, pero Bueno, cuando sea, es más dura. cuando sea un poquito más mayor le va a encantar, porque además yo tengo alumnos que se lo han leído y sobre todo lo que más me gusta es que personas que no son lectores, porque yo no escribo, yo escribo lo que me viene a la cabeza, o sea, no escribo para, oh mira, esto qué bonito me ha quedado, qué rococó, no, escribo, o sea, además no pienso ni en qué estilo tengo ni nada, además he descubierto algunas erratas que me perdonaréis, los que seáis lectores, que dije, pero bueno, es mi primer libro, no he tenido ningún corrector, entonces las erratas son mías también. Pero a los alumnos que lo han leído les ha gustado mucho y amigas que me dicen, yo no estaba enganchada en la lectura, pero el principio me enganchó y he seguido leyendo y es que me lo he leído en 2 días y dije, qué guay. Entonces eso es lo que a mí me satisface realmente como escritora. Bueno, leo sobre la primera página. Caía la espesa niebla como un manto sobre las lápidas de mármol. Era una noche de diciembre y no conseguía diferenciar el humo de mi cigarro del vaho que exhalaba. Cementerio de la Almudena, 12:10 de la noche. Me acompaña el sonido hueco de mis pasos sobre el laberinto de este camposanto subterráneo que tiene más habitantes que la capital. Antes de dormir, se me agarró al pecho la melancolía. Inviernos atrás dejé en este lugar una conversación pendiente, sin réplica posible. Un monólogo inanimado sobre las cuestiones esenciales de la vida. Había regresado muchas veces a pasear por estas silenciosas calles, pero no era capaz de enfrentarme al severo mutismo de mi abuelo. Pero esta noche tenía la necesidad de charlar con él, de perturbar su calma eterna con mi discurso. Esta noche inverosímil que cambió el curso de mis días. Pero esta noche pasan muchas cosas. Y bueno, os quería leer uno de mis últimos relatos que se llama El orfanato de las palabras descarriadas. Me desperté en el siglo XXI, desorientada y con un intenso dolor de cabeza, fruto de un estado latente demasiado prolongado en el tiempo. Deambulando por las calles de una ciudad cualquiera, de este planeta extraño al que llamaban Tierra. Repleta de polución, altos edificios y seres humanos que caminaban deprisa con un extraño artilugio rectangular en su mano. Una pantalla luminosa que poseía un efecto hipnótico sobre sus conciencias.
emanando enormes cantidades de información, imposibles de asimilar. Me acerqué temerosa a uno de esos humanos, que sorbía café en un vaso de cartón, mientras gritaba furiosa este aparato. Si esa venta no sale adelante, estamos perdidos. Infórmame lo antes posible. Estoy al límite de batería. Pacientemente esperé a que aquel ser enfurecido diera por concluida la conversación y osé preguntarle: ¿sería usted tan gentil de explicarme cuál es la utilidad de esa máquina con la que hablabas hace un instante? El sujeto me dirigió una mirada que no supe completar si contenía desprecio o incredulidad. Disculpe, ¿quién es usted? No supe contestar a su pregunta y me envolví en una fina capa de silencio. Me arrojó unas monedas que sacó apurado del bolsillo de su gabardina. Debí inspirarle lástima por mi lamentable aspecto. Nunca he tenido en mis manos uno de esos aparatos. ¿Cómo lo llamáis? ¿Qué contiene ahí dentro? Pregunté de nuevo mientras intentaba asomarme a esa inquietante ventana que comenzaba a emitir pequeñas vibraciones. Sí, entiendo, pero ahora estoy demasiado atareado para poder ayudarla, contestó ausente mientras deslizaba su dedo por la pantalla. A su pregunta anterior, esto es un teléfono móvil. Y separó todas las sílabas como si nunca hubiera sido un ente completo. Aquí dentro tengo casi todo lo que necesito para sobrevivir cada día. Si me proporcionara alimento, podría prescindir por completo del mundo exterior. Teléfono móvil. Repetí grabando esas palabras a fuego en mi vocabulario. Una última pregunta. ¿Ese teléfono móvil contiene palabras? El tipo comenzó a inquietarse con lo que consideró un extraño interrogatorio. Todas las que te imagines. Agradezco esta inusual conversación, pero tengo mucha prisa. Se despidió, sin dar margen alguno a una réplica, agitando el móvil con una mano mientras paraba un taxi con la otra, y desapareció por la avenida engullido por el intenso tráfico. Todas las que imagines. Me senté en un banco pensativa. Los transeúntes, encorvados, tecleaban con velocidad exiguas conversaciones en sus teléfonos, pero estaba segura de que ninguno de ellos escribiría en sus pantallas mi nombre. Disculpen mi descortesía, no he llegado a presentarme. Mi nombre es Celícola, del latín caelum, y significa habitante del cielo. Posiblemente no hayan oído hablar de mí, pero puedo asegurarles que fui una palabra importante. Un vocablo hermoso, repleto de significado, que decoraba los textos más sublimes jamás escritos. Me descolgué una tarde de un libro antiguo resbalando hacia el suelo, de un hermoso volumen de tapas amarillas encuadernadas en piel con contracantos dorados. Al caer me golpeé con el suelo y no llegué a conocer nunca su título. Mi plácida asistencia consistía en permanecer estática en una de sus páginas de papel, perjurado color crema, en mantener la posición exacta que me había sido asignada por el creador con su pluma. Era una tarea relativamente sencilla, mientras ese libro pasaba de mano en mano, y lucía orgullosa todo mi esplendor cuando aquel dedo se posaba sobre mi silueta, sintiendo por un instante como los latidos del lector se aceleraban con mi presencia, cómo se desbordaba el lagrimal, desatando un torrente de sentimientos que formaban un charco bajo mis pies. Después llegó la oscuridad de una estantería, y ese enorme libro, que era mi casa, quedó expuesto a múltiples peligros naturales como la humedad, el calor, el polvo o las plagas. Pero existían también amenazas intangibles, quizá más dañinas todavía: la ignorancia, el fanatismo y el odio. Intentaba escapar del destierro y en este momento me encuentro perdida. Decidí refugiarme en mi desolación en una sucia taberna y gastarme a manos rotas esas últimas monedas en un trago. En la barra, un tipo apesadumbrado farfullaba rogativas golpeando el mármol con el canto de una copa. ¿Es que nadie en este maldito lugar va a ser capaz de ayudarme? Al principio me mostré reticente a entablar el diálogo con ese individuo. Estaba ebrio y no parecía tener buena predisposición. En fin, en mi situación no tenía demasiado que perder. ¿Qué puedo hacer por usted?, pregunté finalmente, elevando el tono por encima de la música. Tan solo deseo dejar huella, tan solo eso. Me sorprende que aún no sea invisible ante sus ojos. Mi nombre es Cordojo, del latín cordolium, es decir, dolor de corazón. Fui sustituido en este nuevo escenario por cajas de medicamentos y dispositivos electrónicos para ocupar mi hueco. Y de los libros fui desahuciado por mis propias hermanas, las miserables congoja y aflicción. Entré en una biblioteca buscando cobijo en alguno de sus ejemplares. Ahí es donde conocí a Manuel Villena, mi salvador.
el que me sacó de la calle y se empeñó en pronunciar mi nombre en cada ocasión que consideraba pertinente con el fin de ayudarme. El cordojo que siento al ver a esos niños como mueren de hambre doblega mis entrañas. Oraciones bien construidas, que cualquier estudiante consideraría soberbias, pero que en ningún caso conseguían el efecto deseado, una comunicación fluida. Y nadie las adoptaba como propias porque resultaban demasiado recargadas. El señor Villena era bibliotecario de nacimiento y creía firmemente que ninguna criatura sobre la faz de la tierra tenía derecho a creerse un ser humano a menos que estuviera en posesión de un buen libro. Para todos es un tipo extremadamente culto, un personaje excéntrico que haya volcado toda su pasión en el mundo equivocado, en un contexto de símbolos, emoticonos y oraciones de 140 caracteres. Cuando me acogió, yo estaba a punto de desaparecer. Era un simple borrón de tinta y ya ves, a estas alturas, al menos puedo afirmar que sigo palpitando. En esa biblioteca conocía otras palabras en mi estado. Enseguida hice buenas migas con deliquio, del latín delicium, una linda palabra que representó el hecho de desfallecer. Nuestra relación amorosa, como podrás comprender, fue imposible. Del fuego que ardió conservamos algunas ascuas incandescentes, por lo que solemos aparecer juntos en las mismas líneas. Cordojo se incorporó y posó los pies delicadamente en el suelo, mientras se tambaleaba hacia mí. Y si a estas alturas todavía estás escuchando mi coloquio, es porque no me consideras un tarado y puede incluso que estés interesada en conocer esa biblioteca de la que te hablo. ¿Me equivoco? Pagué mi cuenta y seguía esa triste palabra por la calle pintada de betún. Sus pasos desordenados pararon en seco y yo esperé expectante alguna indicación por su parte. Aquí es. Procura no hacer ruido. Es tarde. Muchas de las palabras estarán durmiendo a pierna suelta. Splin, el padre de la melancolía, siempre está colocado en posición fetal, esperando el final de su existencia. Pero sigue siendo un sustantivo seductor que en ocasiones aparece en alguna tertulia. No puede soportar ese estar y no ser. Tener que desperezarse y vestirse para parecer un mísero segundo en televisión. Prefiero morir envenenado que vender mi cuerpo a un precio tan ridículo. Su hija, en cambio, es protagonista de novelas de éxito. Entramos de puntillas en la biblioteca. Estaba en penumbra, iluminada levemente por las farolas de la calle. Aquel espacio me pareció lo más parecido al paraíso. Por estanterías de roble que rozaban el cielo repletas de libros, incunables manuscritos, libros de bolsillo de pésima encuadernación, poesía, prosa, ensayo, manuales de jardinería y tratados filosóficos, infinidad de ejemplares escrupulosamente ordenados por idioma, autor y temática. Sin duda, el señor Villena no debía ser el tipo de persona obsesionada por acumular bienes materiales. Había conseguido organizar un valioso rincón que fácilmente contenía todo el saber del universo conocido. En la trastienda se encontraba el orfanato de las palabras descarriadas, una vieja pero amplia caravana pintada de verde que resultó ser el refugio de antiguallas como yo, de letras vetustas pero firmemente encadenadas al lenguaje, de caracteres condenados a la extinción por esa especie empeñada en usar y tirar, que arrancaban las raíces de su etimología y no se molestaban ni siquiera en plantar especies nuevas. Y ahí estaban todas esas palabras olvidadas, tumbadas en el suelo, unas sobre otras. Tropecé con Chirinola, que como su propio nombre indica, estaba preparada para la reyerta. ¿Quién se atreve a perturbar mi quietud?, cuestionó mientras soltaba patadas al aire. Luego que me disculpes, soy nueva aquí, no era mi intención despertaros. Estrapazar o hacer mofa no tardó en burlarse de mi inocencia. Habitante del cielo, es un nombre que te viene ni al pelo. Roborar, del latín roborare, era conocida por su firmeza para ofrecer argumentos. Ejerció de apaciguadora de la tensión que había comenzado a desatarse. Prendió con su discurso lo que sería un polémico debate. ¿De veras creéis que es el momento para discutir? Somos extremadamente frágiles y debemos permanecer unidos para conservar la dignidad. ¿Qué pensaría el señor Villena si nos ve así? Ese buen hombre nos ha ofrecido refugio, cuando nuestro destino previsible era un nicho común sin flores. El léxico de los humanos comienza a ser una tierra yerma. No desaparecerán de los diccionarios la codicia, la guerra o el dinero. ¿Pero qué pasará con nosotros? ¿Pues que acaso no recordáis lo que ocurrió con Egestar? Pretendió emprender una lucha en solitario. Salió de madrugada con su mochila, en la que solo cargaba miseria y necesidad, y fue atropellado por un tranvía. Sin embargo, su sobrino, derivado del verbo egere, continúa malviviendo en las calles como indigente.
Manuel Villena lamentó mucho aquella pérdida, una muerte inútil, teniendo en cuenta que en un puesto callejero había encontrado el ejemplar al que pertenecía. Después de esa ardua labor de investigación y varias noches en vela, encontró el hueco en el que encajaba el Gestapo, pero fue demasiado tarde para todos. Algunas palabras intuían que volverían a casa más pronto que tarde. Otras no estaban seguras de querer regresar al hogar y yacían sedadas por el virus de la tecnología, intentando, sin éxito, traspasar la pantalla de algún ebook. Villena solía acariciar sus cabezas mientras recitaba versos que alimentaban sus maltrechas almas. Es arriesgado, pero merece la pena intentarlo. El plan es el siguiente. Mañana por la noche ocultaremos nuestros rostros y nos pararemos en los sueños de esos seres carcomidos por la barbarie. Y plantaremos nuestras semillas en esas mentes perforadas. Cuando despierten, su vocabulario estará enriquecido de palabras en desuso que nadie logrará descifrar. Será entonces cuando pondrán todo su empeño en rastrear nuestra presencia y significado. Visitará la biblioteca como el que consulta el oráculo, buceando incesantes entre las páginas ajadas de los libros. Debemos estar atentos y saltar a nuestro párrafo cuando llegue el momento. Y será entonces cuando necesiten la lectura para cobrar sentido a sus vidas. Y será entonces cuando sean realmente seres humanos, cargados de historias. Muchísimas gracias, de verdad es un placer estar aquí con vosotros. Ahora en breves momentos van a aparecer aquí las viandas del Locamar y las botellas de vino, entonces yo ahora que estáis terminando con un cigarro, que yo creo que también me lo merezco. Entonces si alguno quiere un libro, pues yo por supuesto se lo dedico personalmente, ¿vale? Entonces me lo dedico. A mi hija. Se lo tienes que dedicar a ella.